bueno, vamos a estar allí ubicándonos en Primera de Pedro capítulo 2 para estar estudiando la palabra del Señor en esta mañana. Y dice así desde el verso 1 al verso 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gloria al Señor. Bueno, en el capítulo anterior venimos escuchando y aprendiendo lo que el apóstol Pedro nos enseña allí, donde decía de un llamamiento a una vida santa. El Señor pues nos llama a que nosotros cada día lo analicemos y que podamos presentarnos delante del Señor en santidad. Y vemos que eso no es que lo alcanzamos por los años que nosotros podamos tener en el Señor. No es que yo voy a decir, no, yo tengo 20 años en el Evangelio y ya yo soy santa y no necesito quizás analizar mi vida y mejorar actitudes, no. Sabemos que esa naturaleza humana está allí y que en un descuido que podamos tener nosotros al separarnos de la palabra del Señor podemos caer en un grave error. Así que cada día nosotros debemos de analizarnos y de comparar nuestra vida según las Escrituras. Y dice aquí el verso 1, desechando pues toda malicia. El apóstol Pedro nos aconseja allí, nos dice que hay que desechar. Y nosotros cuando conseguimos algo en nuestra vida o en nuestra casa que ya no tiene utilidad, que no nos va a servir, nosotros lo botamos, lo echamos a la basura porque no tiene ningún beneficio, no nos va a servir de nada. Y aquí el apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos de sacar, tenemos que botar, desechar de nosotros, dice allí, toda malicia. Y buscando por allí lo que significa la malicia, me sorprendió lo que dice allí, que es un sentimiento de no querer perdonar, ya les voy a decir, lo anoté porque tengo un poquito, la memoria ya se me está yendo. Dice enojo congelado, un enojo congelado, qué tremendo. O sea que es el sentimiento de no perdonar. Tenemos rabia, quizás resentimientos contra una persona y cuando lo vemos parece que eso fluye allí. Así como la persona cuando está enamorada ve a la persona que le gusta, siente mariposas en el estómago. Aquí es al contrario, cuando tenemos un resentimiento contra alguien, entonces está esa malicia, estamos predispuestos ya cuando vemos a esta persona y ya no lo aceptamos, no lo recibimos porque tenemos un resentimiento allí congelado. Y Pedro nos dice que debemos de desechar esta actitud, toda malicia debemos nosotros de sacarla de nuestro corazón y que Dios nos ayude, hermano, a que verdaderamente nosotros tengamos un corazón puro, un corazón sano y que cuando veamos a nuestros hermanos o a alguna persona que nos ha hecho daño, nosotros podamos perdonarles en el nombre del Señor. También dice allí todo engaño. El engaño es el ingenio para ganar puntos delante de alguien, de alguna persona. Recordemos la pareja de Ananías y Zafira, que ellos quisieron presentarse delante de los apóstoles como una pareja muy generosa y se pusieron de acuerdo, mira, vamos a decir que fue en tanto que vendimos, sí, y se ponen de acuerdo, usan el ingenio para alcanzar quizás una buena expectativa de los demás. Eso es un engaño. No quiere el Señor que sus hijos pues tengamos en el corazón engaño. No debemos de tener engaño, sino que seamos sencillos y sinceros, transparentes. Lo que somos realmente debemos de presentarlo cada día. También dice que la hipocresía, qué feo es ser hipócrita, querer demostrar algo que no somos. Quizás a veces decimos que amamos a una persona, pero en realidad por dentro le odiamos, no le queremos, no lo pasamos ni con agua, como se dice por allí. Y el Señor tampoco quiere que nosotros seamos hipócritas, que cuando usted diga, te amo mi hermano, te amo, te aprecio, que sea de verdad, que no sea una apariencia. Dice también las envidias. La envidia es la tristeza que yo puedo sentir cuando veo que algún hermano o alguna persona tiene algo
y yo en vez de alegrarme entonces siento tristeza porque yo no lo tengo. Eso es envidia, una tristeza por no tener lo que la otra persona tiene. Tampoco debemos nosotros como hijos del Señor guardar en nuestro corazón envidia, y dice todas las detracciones, todo aquello que quita el valor a las personas, que nosotros no seamos de este tipo de personas que vamos desacreditando a los demás, quitándoles el valor. No, aquel fulano, ese es esto, ese es aquello. Eso no le agrada al Señor. Nosotros no estamos llamados a andar quitándole el valor o poniendo a las personas por el piso para nosotros ganar un puesto más elevado. Y aquí a través de esta palabra, de verdad que el Señor nos habla, nos llama a reflexión para que nosotros podamos vivir una vida en santidad. También dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Dice aquí que nosotros debemos desear como un niño recién nacido, y vemos que los niños cuando están pequeños y ellos ven el biberón allí o el seno de su madre, ellos se alegran, mueven las manos, los pies y se demuestran allí con esa ansiedad, con ese deseo de gustar esa leche. Y así dice que nosotros debemos de desear. Cuando nosotros veamos la Biblia, hermano, debemos de sentir ese deseo, ese gozo, esa emoción de que vamos a tener una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Porque dice allí que esta leche no adulterada para que por ella crezcáis. Nosotros como cristianos vamos a tener un crecimiento a través de la palabra del Señor. Un cristiano que no lee la Biblia, que no escudriña la palabra del Señor, nunca va a crecer, va a ser un enano espiritual, no va a tener un crecimiento. Y Dios quiere que sus hijos crezcan, como todo padre. El padre, cuando ve a sus hijos que no crecen, sino que se van quedando en una estatura allí estática, se preocupa, porque todo padre quiere que su hijo se desarrolle con normalidad. Así es Dios para con nosotros. Queremos crecer en Dios, debemos de dar lectura a la palabra del Señor, debemos de tener tiempo para la enseñanza de la palabra del Señor. Y dice el 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así como los niños, como cuando ven el biberón, ellos se alegran porque ya saben lo que van a recibir. Ellos han saboreado esa leche materna que les hace crecer. Cuando nosotros hemos saboreado las cosas del Señor, la palabra del Señor, también tenemos ese sentir, ese gozo, esa alegría. Nosotros, si estamos viendo en nuestras vidas que no sentimos el deseo de leer la palabra del Señor, debemos de preocuparnos, hermanos, de pedirle al Señor que ponga en nosotros ese deseo, el querer como el hacer, por su buena voluntad, de escudriñar las Escrituras para poder vivir una vida en santidad cada día. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Diga, Dios les guarde. El versículo 4 y 5 dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, aquí ya nos está hablando de que nos acerquemos a esta piedra viva, ¿verdad? La cual es nuestro Señor Jesucristo. Pedro le decía a ellos esto, ¿verdad? Que debían acercarse al Señor, aquella piedra que había sido desechada por los hombres, pero que era aceptable delante de los ojos de Dios porque venía de Dios. Bueno, una de las formas que nosotros vemos a través de las Escrituras, que Jesucristo era desechado porque no creían que Él era el Redentor, que ellos no creían que Él era esa persona de las profecías mesiánicas, porque venía de unas personas muy pobres. Ellos no veían las características humanamente de que fuera el libertador, porque no había nacido entre los reyes, no había nacido entre los ricos, y había nacido entre una pareja muy, muy, muy pobre,
muy humilde, y ellos no aceptaban eso. Tal vez algunos se criaron con el Señor Jesucristo y lo vieron como un muchacho normal, un niño normal, pero una vez que él crece, asume ya la responsabilidad que le tocaba aquí en la tierra en el tiempo establecido por Dios. Bueno, luego ellos lo desechan porque no lo ven como el Salvador, ¿verdad? Y suele suceder eso en nuestras vidas, los que han estado en el mundo y han tenido una vida muy pervertida a los ojos de las personas, y luego vienen a Cristo, escuchamos como dicen, no, esa es mentira, eso no es evangélico, póngale una cerveza para que vea que se va a volver alcohólico, o póngale unas mujeres para que vea que se va a poner mujeriego, qué sé yo, la debilidad que tuvo la persona en el mundo, y el mundo mismo le cuesta creer, ¿verdad? Así como no creyeron aquellas personas que Jesucristo era el Salvador. Bueno, suele suceder a veces con las personas que luego vienen a los pies de Cristo y la gente no cree. Pero para eso nosotros tenemos a esta piedra viva, esta piedra fundamental, que cuando venimos a Él, aunque el mundo lo haya rechazado, nosotros no. Somos edificados y transformados en Él espiritualmente. Dios nos da esa fortaleza. Y el 5 dice, vosotros también como piedra viva, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, nosotros después que aceptamos esa principal piedra que es nuestro Señor Jesucristo, bueno, nosotros también venimos a ser una piedra viva, ¿verdad? Como el nombre de Pedro, que significaba piedra, ¿verdad? Algo fuerte. Usted sabe que si usted agarra una piedra y la tira al suelo, no la va a poder partir tan fácilmente. Tiene que darle durísimo para poderla partir, ¿verdad? Y no va a ser tan fácil. Y asimismo Dios especifica en nosotros que debemos estar firmes espiritualmente en las cosas que se presenten aquí en la tierra. Y luego dice que vamos a ser sacerdocio santo, ¿verdad? Vamos a participar de esto, aunque nosotros ya no vengamos del linaje del sacerdocio, nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel. Bueno, yo por lo menos soy venezolana y nada que ver con sacerdocio. Sin embargo, a través de Jesucristo somos sacerdotes y podemos ofrecer sacrificios espirituales al Señor, que ya no vamos a tener una persona en el medio como un sacerdote que era el que ofrecía el sacrificio por las personas. En este caso ya nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, y a través de Él, que nos limpia, nos purifica, nosotros podemos ofrecer estas alabanzas espirituales, estos sacrificios espirituales que solamente vienen a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite ese acceso. Entonces, que nosotros podamos aprovechar esto. Pedro se lo decía a la iglesia para que entendieran ellos, ¿verdad? Tal vez a los gentiles les estaba hablando, para que entendieran el valor tan importante que tenían en el reino de los cielos. Aunque para el mundo eran ellos insignificantes, para Dios, para Jesucristo, tenían un gran valor allá en el reino de los cielos. Y nosotros debemos entender eso, que aunque el mundo nos desprecie, que aunque el mundo no nos tome en cuenta, que nos vean como unos loquitos, que no sabemos hablar o que no saben vestir o qué sé yo, que la gente puede decir de nosotros, que eso no nos debe interesar, porque recordemos, mis hermanos, que ahora nosotros a través de Jesucristo somos esa piedra viva, esa piedra también que a través del fundamento del Señor Jesucristo nosotros podemos hablar con libertad, con poder, podemos ofrecer sacrificios de alabanza, una vida de alabanza, de honra al Señor, pero solamente lo vamos a hacer a través de Jesucristo. Sin Jesucristo no podemos hacer nada, pero con Dios lo podemos hacer todo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, que la bendición del Señor esté sobre su vida. Estamos aquí en la primera carta al apóstol Pedro, capítulo 2, versos 6, 7 y 8. Y dice las Escrituras, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Qué gran privilegio, ¿verdad?, tuvo el pueblo de Israel de tener a Jesucristo, bendito sea el Señor, como piedra principal
del ángulo, el fundamento, ¿verdad?, para edificar una vida santa, para edificar una vida agradable delante del Señor. A través de Jesucristo, nosotros en este tiempo logramos, ¿verdad?, esa gran edificación en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Cuando no conocíamos del Señor, estábamos separados, pero hoy día, ¿verdad?, medio o por medio de esta piedra preciosa, como dicen las Escrituras, que se identifica en Jesucristo, obtenemos la salvación y la vida eterna. El pueblo de Israel sí desecharon, rechazaron esta gran bendición, y nosotros por misericordia participamos de ella. Por eso es que ustedes, ¿verdad?, que nos observan, están cada día allí viendo, ¿verdad?, o escuchando lo que nosotros hablamos acerca de Jesucristo, que es la principal piedra del ángulo, o es la principal figura en este negocio. Bendito sea el Señor, fue el que pagó por nosotros, el que murió allí, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, usurpando ese lugar por nosotros. Bendito sea el Señor. Dice el verso 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, bendito sea el Señor, dice la palabra, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es muy fácil, mis amados. Si le recibimos, ¿verdad?, Él viene a ser parte, ¿verdad?, de nuestra bendición. Y si le desechamos, bueno, triste de nosotros. Allí en el Evangelio según San Juan hay una palabra, ¿verdad?, que me ha llamado la atención acerca de este punto que estoy tratando. En el capítulo 3 de Juan, en el versículo 36, el último versículo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hermano. Esto no es juego, mis amados. Como dijo el apóstol Pablo, no venimos, ¿verdad?, a persuadirles con palabra de hombre o por conocimiento, sabiduría humana, sino con disposición, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y por eso hablamos acerca de Jesucristo. El pueblo de Israel le desechó, pero nosotros, ¿verdad?, en acción, vamos a decir, de parte de Dios, estamos participando. Entonces, ustedes, ¿verdad?, que nos observan, que no han conocido al Señor o que no han confesado, ¿verdad?, Jesucristo como Salvador de la vida, necesitamos, mis amados, dar ese paso. Nosotros vivíamos, ¿verdad?, como venían hablando nuestra hermana, una vida atrás desordenada. Hoy día tenemos un buen fundamento sobre Jesucristo, bendito sea el Señor, sobre ese sacerdocio, bendito sea la gloria del Señor, en la cual nosotros participamos por misericordia. Entonces hoy es la oportunidad para que ustedes, ¿verdad?, den ese paso de valentía y comiencen sobre ese cimiento que es Jesucristo a fundamentarse sobre esa gran piedra preciosa, mis amados. Ese gran amor de Dios por la humanidad, ese gran amor de Dios, ¿verdad?, lo podemos ver a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día hablamos, pregonamos de ella porque es lo que el Señor nos ha demandado. No por obligación, no por fuerza, sino por amor, por pasión, porque queremos que ustedes también obtengan y alcancen esa gran bendición que Dios ha derramado sobre la vida de los hombres. Dios les bendiga y Dios les guarde. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 9 y 10. Dice la palabra en el nombre del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La verdad es que esta es una carta muy linda, muy profunda, de verdad. Me encantan estas cartas de Pedro. Y en estos dos versículos, ¿no?, este versículo 9 específicamente, nos habla de nuestra identidad en Cristo. Hay muchas personas que tienen falta de identidad, no saben quién realmente son, y muchas veces, aún siendo cristianos, se acercan, pero no tienen clara cuál es su identidad. Nosotros, aparte de hijos de Dios, que es parte de nuestra identidad, somos hijos de Dios, pero también aquí la Biblia nos dice quiénes somos. Lo importante no es lo que la gente diga de nosotros. La gente puede decir que somos locos, la gente puede decir que somos fanáticos, la gente puede decir lo que le dé la gana.
nos puede llamar ignorantes, porque muchas veces ellos nos ven a los cristianos como ignorantes, cuando realmente los ignorantes son ellos. Pero lo importante es que usted entienda quién es, quién dice Dios que nosotros somos. Y comienza diciendo que somos linaje escogido, ¿sí? Dios nos escogió, amados hermanos, somos un linaje. Linaje dice que es la línea de antepasados y los descendientes de una persona. Para Dios nosotros somos importantes, Dios nosotros no somos recogidos por ahí del suelo, tenemos una descendencia, incluso nosotros somos hijos de Abraham, conforme a la palabra, ¿verdad? Pero nosotros somos linaje escogido. Dios nos escogió. A Dios le plació que usted y yo formemos parte de su linaje, de su pueblo, que somos parte, somos escogidos, ¿sí? No, a veces nosotros pensamos que nosotros escogimos el camino del Señor, pero la Biblia nos dice que fue Él el que nos eligió. Él nos escogió. Y también dice que somos real sacerdocio. Fíjese algo, dice que los profetas nunca, los reyes nunca eran sacerdotes, ni los sacerdotes tampoco solían ser reyes, sino que eran dos oficios totalmente diferentes, ¿verdad? Ahora, aquí la Biblia nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Antes de la ley, el sacerdocio lo llevaba el hombre en su casa. Cuando vino la ley, a través de Aarón vino el sacerdocio. Viene Jesucristo y Jesucristo es el gran sumo sacerdote que está allí, lo hemos estudiado en Hebreos, que Él está allí sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote. Pero nosotros, usted, mi hermano, que ha creído en Jesucristo, y yo, somos real sacerdocio, somos sacerdotes de la realeza, sacerdotes reales, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué hace un sacerdote? Presentamos sacrificio, presentamos ofrenda, oramos por el pueblo. Eso es lo que nosotros hacemos como sacerdotes. Lo estaba explicando nuestra hermana Lenis hace un momento, ¿verdad? Cuando en el versículo 5 nos dice que somos un sacerdocio santo. Entonces nosotros presentamos sacrificio como lo solía hacer. Ahora ya no existen los sacerdotes como en el Antiguo Testamento, que hacían aquellos sacrificios de animales. Nosotros no lo hacemos de esta manera, sino que el sacerdocio de nosotros es diferente, porque el sacrificio ya lo presentó Jesucristo. Él fue el gran sumo sacerdote y Él fue la ofrenda perfecta. ¿Qué hacemos nosotros como real sacerdocio? Es orar, ofrecer sacrificio de alabanza, de adoración a nuestro Dios, interceder por el pueblo, enseñar la escritura. Eso hacemos nosotros como sacerdotes. También dice que somos nación santa. Fíjense algo, hermano, vamos a decir, esta posición que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes, Dios se la había dado al pueblo de Israel también. Si lo leemos en el Antiguo Testamento, el Señor le dijo al pueblo de Israel que le serían un pueblo de sacerdotes. Lamentablemente el pueblo de Israel falló y por eso que Dios escogió un solo sumo sacerdote que fue Aarón y la tribu de Leví para que le sirviera dentro de lo que era el sacerdocio y todo lo que tuviera que ver con el tabernáculo, ¿no? Entonces nosotros como nación santa somos una nación escogida. El pueblo de Dios es una nación escogida, santa, apartado. ¿Qué quiere decir santo? Quiere decir apartado para Dios o consagrado para Dios, es lo mismo. Eso quiere decir santo. Por lo tanto, usted y yo somos nación santa, somos un pueblo apartado, por eso no podemos ser igual que los demás. Nosotros somos llamados a ser diferentes al mundo en que nosotros estamos viviendo. No podemos vivir como vive todo el mundo. ¿Por qué? Porque fuimos apartados para Dios, consagrados para Dios. Yo no puedo hablar como todo el mundo, no puedo hacer lo que hace todo el mundo, no puedo ni siquiera vestirme como se viste todo el mundo, sino que yo debo hacerlo conforme a lo que Dios me demanda en su palabra, porque soy una nación santa. No somos cualquiera, somos santos para el Señor, apartados para Él. Dice también que somos pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Él nos compró, Él nos adquirió.
Y cuando tú compras algo es porque tú le estás dando valor a ese algo, porque sabes que ese algo es importante y tiene un valor. Dios nos adquirió, nos compró y nos compró nada más y nada menos que al precio más alto que se pueda pagar sobre esta tierra, que es el precio de la sangre del Hijo de Dios. Él entregó su Hijo, su unigénito Hijo, a morir por nosotros, amados hermanos. Pagó un precio muy alto, el más alto. Así que usted puede sentirse privilegiado, gozoso, que por usted y por mí se pagó el precio de rescate más alto, simplemente porque Él nos amó. Bendito sea el Señor. Dice, ahora, ¿todo esto para qué? Ahí dice un para qué. ¿Para qué anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Si Él me escogió, si Él me consagró, si Él me compró, si Él me puso como real sacerdocio, ¿para qué? No es para que nos enorgullezcamos y andemos por la vida caminando así como que yo soy la hija de Dios. Cuidadosamente conmigo, no me mires así, no me hables de esta manera. Yo soy real sacerdocio, soy una princesa, soy un príncipe de Dios. Esto que Dios ha dicho de nosotros es con un propósito, y es que nosotros podamos hablar, como dice aquí, anunciar las virtudes, para que prediquemos a Jesús, para que hablemos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que mostremos el amor de Cristo, para que mostremos la misericordia de Dios, para que hablemos a la gente de la grandeza de Dios. No es solamente para algo, por decirlo de esta manera, para consumo propio, sino para que nosotros también seamos instrumentos para que muchos que hoy no conocen a Jesucristo puedan conocerlo a través de la obra que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Entonces Él nos llamó, estábamos en tinieblas y nos llamó a su luz, y nosotros debemos proclamar, anunciar, predicar lo que Jesús ha hecho en nosotros. Esta semana es una semana muy propicia para traer al recuerdo todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. El mayor sacrificio, el más alto precio fue pagado en un tiempo como este. Dice en el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero ahora sois pueblos de Dios. Antes no lo éramos. Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, no pertenecíamos al pueblo de Dios. Cuando nosotros no teníamos a Jesús en nuestro corazón, no éramos nación santa, no éramos real sacerdocio. No. Pero ahora que Dios nos llamó, nos escogió, nos compró, ahora somos su pueblo. Ahora, dice allí, en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que somos privilegiados, amados hermanos. El ser cristiano, el ser creyente, es uno de los más grandes honores y privilegios que nuestro buen Dios nos ha dado a nosotros. Y debemos llevarlo, amados hermanos, con mucho agradecimiento, pero también con mucha humildad, sabiendo que realmente nosotros no merecíamos que Dios nos diera tanto. Nos dio todo esto simplemente por misericordia y por amor a nosotros. Así que valoremos lo que somos en Jesucristo. Tienes una identidad en Jesús. Tienes una identidad como pueblo de Dios. No importa de qué país eres, no importa si vives como extranjero en el lugar donde vives, pero eres parte del pueblo de Dios. Eres nación santa para Dios. Nunca te olvides de lo que Dios ha dicho que tú eres. Independientemente de lo que el mundo diga, tienes una identidad en Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una semana de bendición, de victoria. Y bueno, continuamos en el verso 11, pero tiene un título y dice, vivid como siervos de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, aquí Pedro nos está dando un gran consejo como hijos de Dios. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos.
algo que debemos tener en cuenta y es muy importante, como hijos de Dios, nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nuestra ciudadanía está arriba en los cielos junto al Padre, junto al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, en esta tierra estamos de paso, mis amados amigos y hermanos. No sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Hay personas que se van muy pronto, hay personas que duran muchos años, llegan hasta abuelitos, otros que se van recién nacidos, niños, jóvenes. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo nos quede en esta tierra, pero si algo debemos estar claros es que nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Por lo tanto, en esta tierra estamos de paso. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, y dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y cuáles son esos deseos carnales? Envidia, enojo, contienda, disensiones, herejías, adulterio, fornicación, hechicería. Bueno, pare de contar, ¿verdad? Todas estas cosas son deseos carnales que habitan en nosotros, porque recordemos que nuestra naturaleza es pecaminosa. Es pecaminosa. Nosotros siempre estamos batallando con nuestra alma, o sea, con nosotros mismos, ¿sí? Es una lucha diaria, mis amados hermanos, porque nosotros, nuestra naturaleza es adorar a Dios. Para eso hemos sido creados, para adorarle. Y nuestra alma siempre va a estar dispuesta de buscar a ese Dios hermoso que nos ha creado, que nos ha amado. Nuestra alma siempre va a estar dispuesta, pero nuestra carne no. Y eso lo podemos ver tan sencillo como cuando tú de repente sientes ese deseo de orar o de leer la palabra del Señor, pero la carne pues no quiere. Entonces siempre vamos a tener esa batalla constante porque me da pereza o prefiero dormir, o si hay servicio pues yo prefiero quedarme en casa acostadito, calientito con mi cobijita, ¿verdad? Y no quiero levantarme. O si queremos ayunar o qué sé yo, no, es que me da mucha hambre. Siempre va a haber una batalla constante. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, mis amados hermanos. La única manera de nosotros poder superar y tener victoria en esa parte es buscando de Dios. Es pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene de su presencia y que nos dé de ese fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Es la única manera de nosotros poder superar estos deseos carnales que siempre van a estar en nosotros, mis amados hermanos. La verdad es que pensando, ¿no?, que cuando uno peca, en ese momento, pues tú sientes que no estás haciendo nada, que tal vez pues está todo bien. Ay, una persona que le es infiel a su pareja, en el momento de la infidelidad no pasa nada, está gozando, ¿verdad? Pero luego vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque todo pecado tiene su consecuencia. Bien sea pequeño, bien sea grande, pero todo pecado trae su consecuencia. Y yo recuerdo mucho una persona que conocimos. Él era un ministro de Dios y siempre estaba allí, ¿no?, en la obra de Dios, cristiano, una persona de años. Y tú lo veías y bueno, él se veía, pues bueno, sí, se veía buena persona y se veía que buscaba de Dios y todo, y hablaba bien y hablaba de la palabra y todo, pero tenía una doble vida, y muchos no lo sabían, pero él sí sabía lo que estaba viviendo y él sí sabía la lucha que tenía contra su carne. Y resulta que esta persona le fue infiel a su esposa, le fue infiel y ya, bueno, llevaba años siéndole infiel a su esposa, y resulta que bueno, a él se le advirtió, el Señor le advirtió en varias oportunidades que se arrepintiera, que arreglara su casa, que arreglara su vida,
porque no podemos vivir una doble vida, mis amados hermanos. Si somos cristianos, debemos dar ejemplo de cristianos y no tener una doble vida de que soy cristiana, pero sigo haciendo sigo teniendo esos deseos carnales y le sigo dando, como quien dice, alimento a esas cosas, pues eso no está bien. Entonces él hacía eso, tenía una doble vida. Y un día él se fue a un hotel con esta persona que le estaba haciendo infiel a su esposa, y resulta que en medio de la acción a él le da un infarto fulminante. O sea, él quedó allí en el acto. Ni siquiera, yo creo que ni siquiera le dio tiempo de arrepentirse, no lo sé, pero no creo que le haya dado tiempo de arrepentirse si fue de insufacto que falleció. Entonces, mis amados hermanos, no podemos jugar con el Señor, no podemos subestimar el poder de Dios, porque Él nos ama, pero así como nos ama, también nos exhorta y también quiere que vivamos una vida agradable a Él. Entonces, no podemos vivir una doble vida. Si tú amas al Señor, debes obedecer al Señor, debemos obedecerlo, debemos amarle, debemos servirle, debemos vivir una vida agradable al Señor y poder ser ejemplo, porque recordemos que nosotros somos luminares del mundo. Debemos dar ejemplos como hijos de Dios. Entonces, no es fácil, es una batalla diaria, es una batalla constante, pero si tenemos a Cristo, si buscamos de Él, el Señor nos dará la salida y nos dará la victoria en todo lo que hagamos. Así que, mis amados hermanos, ya sabemos que debemos buscar del Señor, debemos obedecerle a Él y tratar en lo posible de evitar todas aquellas cosas que al Señor no le agradan. Que Dios le bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, la paz de Dios sea con nosotros. El 12 dice así: manteniendo buenas vuestras maneras de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pedro nos manda a decir que mantengamos nuestra buena conducta, nuestra buena manera de vivir, ¿no? No solamente en la iglesia ni con los hermanos, sino que con el pueblo en general, ¿no? Tenemos que dar pensar que somos personas diferentes, ¿no? Porque si predicamos la palabra es porque tenemos conocimiento, entonces no tenemos que hacer las cosas malas. Unos dicen, no, pero aquí aquí no me conocen, yo estoy ahí en tal parte y aquí no, pero es mentira eso. Nosotros somos carta viva, carta acá abierta, que en todas partes nos conoce. A ese le vi predicando en tal parte, a ese le vi en tal parte haciendo tales cosas y mira lo que está haciendo ahora aquí. Entonces, no se puede ocultar. Y es más que todo también, Dios nos está viendo, nos está escuchando. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar un buen testimonio ante las personas, ¿no? Que las personas que nos ven y las personas que nos escuchan, ¿no? Ellos que dicen, no, que esos tontos, tales cosas nos dicen a nosotros, pues no, que sea así, ¿no? Pero nosotros tenemos conocimiento, porque el Señor nos daba un conocimiento superior a los que no lo conocen, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a ser esa persona que dé un buen testimonio, que den algo bueno, ¿no? Y no lo malo. Entonces, no es que vamos a decir que lo hago acá ocultamente, no, para Dios no hay nada oculto, todo lo ve, ¿no? Y también, como digo, somos nosotros personas que somos vistos por todo el mundo, en todas partes nos ven. Quizás nosotros no conocemos a todas las personas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, nadie me conoce, pero ahorita con estos matutinos me están viendo y dicen, ese le vi en tal época. Entonces, por lo tanto, y si yo me voy a un país donde no conozco, pues si me han visto en el matutino, doy un mal testimonio de lo que yo hago. Entonces, por lo debo de portarme bien. Entonces, uno tiene que llevar esa buena conducta ante los gentiles, ante las personas, no solamente ante los cristianos, sino ante todas las personas, una buena conducta, un buen comportamiento y llevar siempre la palabra de Dios, ¿no?
Entonces damos buen testimonio donde quiera que estemos y no damos cosas que perjudican, porque la verdad, no, si el hermano que predicaba que hacía tal cosa, véalo cómo hacen tal cosa, esto no es mentira, esto es caño. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros con nuestros actos estamos metiendo al pozo cenagoso a las personas, a los débiles. Entonces procuramos nosotros sacar a las personas del pozo y no meterlos al pozo. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Buen comienzo de semana. Este fin de semana estuvimos de fiesta, el día sábado. Tuvimos una conferencia vía Zoom, donde muchos hijos de pastores participaron, se hicieron presentes, enviaron ellos mismos la invitación para que otros participaran. Fue emocionante. Finalizamos la conferencia con un mensaje del hermano Puertas. Gloria a Dios. Él, gloria a Dios, compartió con cada uno de los, como se le dice, los pollinos, para que ellos continúen con esta labor a la que un día fuimos llamados. A los que nacieron en casas pastorales, al lado de sus padres, y que estuvieron a lo largo de su vida viendo todo el mover misionero, allí se les estuvo animando. Bueno, continuamos, la obra de Dios sigue. No tomamos vacaciones. Ayer me invitaba el hijo de Hipertis Triviño, que vive en Canadá, a tomarme unas vacaciones allá. Yo le dije, hermano, puede ser que nos veamos en el camino, pero vacaciones no solemos tomar. Continuamente estamos trabajando en el Señor, salimos de una cosa y entramos en otra. Salimos de un proyecto y ya estamos comenzando con otro. Así que, entre tanto que el día dura, dice la Biblia, hay que trabajar porque llega la noche en que toda mano de obra cesará. Se acabó el trabajo, ahora iremos a disfrutar con el Señor. El versículo 13 nos dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Mis amados hermanos, no hay ley sino establecida por Dios. No hay institución sino instituido por Dios. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Así que donde no hay ley, donde la gente hace lo que les da la gana, eso se llama anarquía. Y donde hay anarquía, nadie respeta la ley. No hay derecho para nadie, sino el derecho que aquellos se toman por la fuerza y hacen lo que le viene en gana. Pero tarde o temprano al malo lo alcanzará su maldad. Los gobernantes de Roma, ellos se destruyeron a sí mismos. Empezaron a practicar orgías, empezaron a practicar desvanes, consumir alcohol, vicios, sexo ilícito, hasta que terminaron haciendo sedición unos contra otros y el imperio comenzó con una implosión. Desde dentro se destruyeron unos a otros. Mis amados hermanos, y así es cuando un gobierno es malo, es perverso, no respeta sus mismas leyes, llega un momento que ese gobierno, la pudrición le sale desde dentro. La corrupción comienza a destruirle porque la maldad destruye al malo. Así que nosotros con alegría debemos someternos a toda institución humana, someternos a las leyes porque no hay ley sino impuesta por Dios. Así que sometámonos a ella. Si hay alguien que debe obedecer las leyes, somos los creyentes. No hacer violación de las leyes, porque no en vano lleva la vara el que guarda la ley, y no está ese que guarda la ley para infundir temor sobre el bueno, sino sobre el malo,
Cuando el malo ve a un policía a medianoche por la calle, se esconde, sale corriendo. Pero cuando el bueno, el que hace el bien, ve a un policía a medianoche, ay, se siente tranquilo, descansado, sabiendo que ese funcionario, ese policía, está para guardarle, para protegerle y respaldar su integridad. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 14 dice, ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Oh, hermano, siempre que una persona hace el mal, tarde o temprano le alcanza la justicia. Ellos están puestos para castigo de los malhechores. Todo pecado tiene su consecuencia. Toda maldad tiene su consecuencia. La maldad alcanzará al malo en el nombre del Señor. Cuando unos gobernantes se desvíen y comienzan a hacer lo malo, tarde o temprano, esa maldad le alcanza y le destruye. Así que nosotros hagamos el mal, porque puede ser que engañes, estafe, hagas daño a la propiedad privada hoy, mañana, pasado, pero un día te alcanzarán y a veces suele ser que alcanza a la persona y le condenan y le juzgan por algo que no ha hecho, pero lo que sí has hecho lo conoce Dios y termina Dios juzgándote y haciéndote pagar las consecuencias de lo malo que has hecho. Hay pecados que se hacen patentes aquí en la tierra y otros saldrán a la luz el día del juicio. Por eso aquí mismo comenzarás a pagar las consecuencias de tus delitos y de tus pecados. Versículo 15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, esa es la forma de brindar un testimonio, esa es la forma de respaldar lo que predicamos, haciendo el bien, que con nuestro bien, con nuestro buen testimonio, hagamos callar la boca de los insensatos, porque con tu vida predicas más que con tus labios, con tu vida estás respaldando el mensaje del que estás hablando. No, cuando una persona golpea a otra, no tanto es la fuerza del puñetazo, sino cuando ese puñetazo está respaldado con el peso del cuerpo. Pues igual efecto causa en las vidas cuando lo que tú dices está respaldado con tu vida. Comienza a vivir lo que agrada al Señor, comienza a vivir una vida agradable para que así hagas callar a los detractores, a los difamadores, a los escarnecedores, los que quieran hablar mal de ti. Tus obras te defenderán, tus obras te respaldarán y tus obras te protegerán en el nombre del Señor. Cada cosa, ¿qué cosas querían decir de Jesús? ¿Cuántas cosas inventaron para difamarlo? Pero cuando lo oían y cuando lo veían en sus acciones, decían, este hombre es diferente. Este hombre no habla como los fariseos, como los escribas. Este hombre habla como quien tiene autoridad. Primero, le fue encomendada la autoridad de parte del Dios del cielo, de parte de su Padre. Y segundo, él hablaba con razones de peso, hermanos queridos, y su palabra estaba respaldada por sus hechos. Hacía el bien, servía a los que le seguían, no se presentaba como el cacique, sino que les dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que él hablaba como quien tiene autoridad. Mandaron unos alguaciles a apresarlo y dice la Biblia que se volvieron con las manos vacías. Cuando les preguntaron, ¿y el hombre que os enviamos a buscar? Ellos respondieron, nunca hombre alguno ha hablado como este.
Sus palabras les desarmaron, sus palabras le imposibilitaron apresarle. No hallaron delito en él, aún los que terminaron juzgándole, como Pilato le dijo a la gente: yo no hallo ningún delito en este hombre digno de ser castigado con la muerte. Así que ellos, aunque gritaban crucifícale, no había ninguna justificación. Terminaron haciéndolo porque las autoridades siempre terminan procurando agradar al pueblo para que no se le alborote, y eso lo hicieron por causa del pueblo. Pilato se lavó las manos como queriendo decir: no quiero tener nada que ver con la muerte de este justo, sino que hizo lo que el pueblo pidió, y resulta que en nada podemos lavarnos las manos. Siempre estamos involucrados. Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que o estás con el Señor o estás en contra de Él. Tú escoges, tú decides. El versículo 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres, no estamos esclavizados por nada ni por nadie. Así que actuamos en nuestra libertad. Pero no agarremos la libertad como ocasión para el libertinaje, como ocasión para hacer lo malo. Mire, hermano, en el nombre del Señor hay personas, aquí estamos en este lado del mundo, en Europa, y hay personas que vienen muy bien de sus países y aquí se desmadran, aquí comienzan a hacer lo que les viene en gana, porque aquí nadie le conoce, aquí nadie va a criticarlo, ni a perseguirlo, ni a hablar de sus acciones, pero Dios conoce los corazones, Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce lo que estamos haciendo. Aquí acostumbran a tomar un poco de vino en la comida, y sucede que cuando viene la gente de los países hispanos, latinos, entonces ellos quieren hacer lo mismo, pero están acostumbrados y vienen de esa vida pasada llena de vicios, que cuando se sentaban a ingerir licor no descansaban hasta que perdían el sentido, el conocimiento, o caían dominados por el alcohol. Mis amados hermanos, cuando quisieron hacer como hace la gente aquí, llegaba el momento que no tenían freno, terminaban borrachos, terminaban tendidos en las calles. Entonces nosotros debemos cuidarnos del comienzo, de la primera copa, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Si en tu vida pasada eras un alcohólico, te emborrachabas, no vuelvas a ingerir ni siquiera la primera copa, porque ese será el comienzo de tu desgracia. No aproveches tu libertad para el libertinaje. No aproveches tu libertad para caminar en la cuerda floja, para ir en caminos peligrosos. La Biblia dice: ¿quién tomará tizones entre sus senos sin que sus vestidos ardan? Pues si quieres que no se quemen tus vestidos, si quieres no quemarte, entonces mantente lejos del fuego. Mantente lejos de la tentación si no quieres caer en ella. El avisado ve el mal y se aparta, y nosotros debemos vivir apartados del mal. Jesucristo dice que seamos santos como Él es santo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártate de toda especie de mal. Así que con estas palabras te dejo, pero no antes sin hacer la oración del penitente, del que se va a entregar al Señor, de que sabe que está viviendo una vida desagradable a Dios y que un día va a dar cuenta por sus hechos. En este momento yo te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón.
Cierra tus ojos y di conmigo, Dios mío, Dios mío, en este en momento este momento vengo delante de ti vengo delante para de pedirte perdón por mis pecados. para pedirte Perdona por mis pecados, Señor. perdona mis pecados, Borra mis Señor. pecados con tu Borra sangre. mis pecados con tu Escribe mi sangre. nombre Escribe mi en nombre el libro de la en el vida. libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida, Quiero Señor. vivir para Quiero ti. vivir para ti, Desde hoy desde en hoy en adelante. adelante. Gracias, Señor. Gracias, en el Señor. nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. En Mateo 7, versículo 15, Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas que viven adivinando. Corren el barrio, visitan los hermanos, indagan la vida de cada una de las ovejas y después vienen a aparentar que están profetizando. Guardaos de los falsos profetas. No seamos ingenuos. Los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y deje ese hobby de estarle diciendo al que viene, profetíceme, profetíceme. ¿Usted lo que quiere es que le digan cosas bonitas? Bueno, le voy a decir una. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.